El Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, reunida una gran muchedumbre de los que venían a Jesús de cada ciudad, díjoles en parábola: un hombre salió a sembrar su simiente, y al ser esparcida, una parte cayó a la orilla del camino, y fue pisoteada, y la comieron las aves del cielo. Y otra cayó sobre un pedregal, y luego que nació, se secó por falta de humedad. Otra cayó entre espinas, y las espinas que se crecieron con ella la sofocaron. Otra, finalmente, cayó en buena tierra, y nació, y dio fruto a 100 por 1. Dicho esto, comenzó a gritar: quien tenga oídos para escuchar, atienda. Sus discípulos le preguntaron qué sentido tenía esa parábola. Y él les dijo: a vosotros es dado conocer el misterio del reino de Dios, pero a los demás solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y aquí pues la explicación de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los que están en la orilla del camino son aquellos que la oyen, mas luego viene el diablo y arranca la palabra de su corazón, para que no se salven creyendo. Los que están sobre la piedra son los que reciben con gozo la palabra cuando la oyen, pero no echan raíces. Por un tiempo creen, y en el tiempo de la tentación retroceden. La semilla que cayó entre espinas son los que oyen la divina palabra, pero después los sofocan los cuidados y riquezas y deleites de esta vida y no llegan a dar fruto. Mas la que cayere en buena tierra son los que, oyendo la palabra con corazón bueno y óptimo, la conservan y producen fruto por la perseverancia. Pueden sentarse. La epístola está tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, de buena gana sufrís a los necios, siendo vosotros sensatos. Soportáis a quien os esclaviza, a quien os devora, a quien os roba, a quien os trata con altanería, a quien os abofetea. Lo digo con confusión mía, como si hubiéramos sido débiles. Sin embargo, os hablo en fatuo. De lo que otro se gloríe, yo también me glorío. Son hebreos, también yo. Son israelitas, también yo. Son hijos de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo. Desatinado lo digo, más que ellos soy yo. En mayores trabajos me he visto, en más cárceles, en azotes sin cuenta, en riesgos de muerte con frecuencia. De los judíos tengo recibido 5 veces 40 azotes menos 1. 3 veces fui azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces naufragué, 1 noche y 1 día pasé en el abismo. Viajes sin cuento, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de gentiles, peligros en el poblado, peligros en el despoblado, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, trabajos y fatigas, muchas vigilias, hambre y sed, ayunos frecuentes, frío y desnudez, además de otras cosas. Mi obsesión diaria es la solicitud por todas las iglesias. ¿Quién no desfallece que yo no desfallezca? ¿Quién se escandaliza sin que yo me requeme? Si es preciso gloriarse, me gloriaré en lo que es propio de mi flaqueza. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es bendito en los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el etnarca del rey Aretas había puesto guardas en la ciudad para prenderme, y por una ventana me descolgaron en el muro, en una cesta, y escapé de sus manos. Si es preciso gloriarse, lo que no conviene en verdad, vendré a las visiones y revelaciones de Dios. Conozco a un hombre en Cristo que 14 años ha, fue arrebatado, si en el cuerpo o fuera de él no lo sé, Dios lo sabe, hasta el tercer cielo, y que este hombre, si en el cuerpo o fuera de él no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado del paraíso, donde oyó palabras inefables que el hombre no pudo proferir.
sobre el tal hombre me gloriaré, mas de mí no me gloriaré, sino en mis flaquezas, porque aun cuando me quisiere gloriar, no sería necio, porque diría verdad, mas callo esto, para que nadie forme de mí un concepto superior a lo que en mí ve o de mí oye, y para que la grandeza de las revelaciones no me envanezca, se me ha dado un aguijón en la carne, un ángel de Satanás, para que me abofetee. Y por esto rogué a Dios 3 veces, para que lo apartase de mí, y me dijo, te basta mi gracia, porque el poder triunfa en la debilidad. Por tanto, la buena gana me gloriaré de mis flaquezas, para que more en mí la virtud de Cristo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve en la vida, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La Santa Madre Iglesia, desde el último domingo, comenzó a relatar y traer a la contemplación de todos los fieles los hechos de la caída de la humanidad ante el pecado original. Es verdad que no aparece en la liturgia de la misa, pero sí aparece en la liturgia del breviario, del oficio divino, las lecturas que deben hacer los sacerdotes y religiosos ligados al Santo Oficio. Esas lecturas de los primeros capítulos del libro de la Sagrada Escritura. El domingo pasado, el domingo de Septuagésima, nosotros comenzamos a leer y contemplar y transmitir lo contemplado, los hechos del pecado original y todas sus consecuencias, la creación del mundo, la creación del hombre, luego su caída y la inmediata consecuencia de la caída del hombre, el primer fratricidio, el primer asesinato, la muerte del justo Abel por mano de su hermano Caín. Todas esas cosas contempladas en la última semana. En el domingo de hoy y en los próximos días, nosotros empezamos a leer en el Santo Oficio y, como les digo, tenemos que transmitir esas cosas leídas. Vamos a empezar a leer la historia de el primer gran castigo que Dios dio al mundo, que fue el diluvio. Comenzamos a leer en el oficio de hoy la historia de Noé, que en resumidas cuentas, el mundo estaba repleto de una perversidad inaudita hasta entonces, y Dios quiso condenar a la humanidad a la muerte total. Haciendo una expresión alegórica, la Sagrada Escritura dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, tanta la maldad que reinaba en el mundo. Es verdad, Dios no se puede arrepentir de sus hechos, porque al ser perfectísimo, sabe todas las conclusiones, sabe todo lo que puede ocurrir después de sus acciones. Simplemente Dios permitió ese mal para sacar de él mayores bienes. Pero el mal aconteció, el mal ocurrió y vino el castigo. Noé estuvo más de 100 años construyendo el arca, que fue la salvación de la vida sobre la tierra. Más de 100 años. Y durante esos 100 años, Noé anunciaba al mundo, a los vivientes, a los hombres, que vendría un gran castigo y que aquel arca es para salvar a los que no merecían tal castigo. 8 personas, Noé, su esposa, sus hijos con sus esposas y los animales que entraron en el arca. Pero durante esos 100 años de construcción, ¿cuántas habrán sido las burlas? ¿Cuánto habrá sido de incredulidad hacia esa predicación que hizo Noé del gran castigo que vendría al mundo debido a sus grandes pecados, debido a sus grandes crímenes? Sabemos la historia muy bien. 40 días y 40 noches de una lluvia que jamás hubo y jamás se repetirá, de forma tal que todo el orbe quedó cubierto de agua, y hay rastros de ese hecho
hasta el día de hoy. No ocurrirá de vuelta, porque Dios prometió que no iba a producir un diluvio universal otra vez, y dejó una marca en el cielo para que los hombres se acordaran que el mundo no sería más castigado por medio del agua, por medio del diluvio. Pero nos dejó la historia de que cuando el mundo cae en una perversidad inaudible, Dios tiene todo el derecho de castigarnos, pero nos propone la salvación, nos propone un arca, en donde si nosotros entramos, vamos a salvarnos. Ese arca de la salvación no es otra que la Iglesia Católica Apostólica Romana, la misma Iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo para llevarnos a la salvación. Nosotros estamos como en los tiempos de Noé, una maldad, una perversidad grandísima que reina en el mundo, grandísima, que es hasta poco decoroso hablar de esas cosas en un sermón, porque son cosas tan asquerosamente contrarias a la moral que vemos todos los días, que nos prueba que el mundo está como clamando por un castigo. Nosotros debemos correr al arca de la salvación, debemos estar dentro de la Santa Madre Iglesia, y no hay otra manera de estar en la Iglesia sino por medio de la gracia santificada. El que se dice católico, pero no vive en gracia, no busca la gracia, no busca que se fructifique esa gracia, es como si estuviera fuera del arca. Es como aquel que reconoce que el arca es el arca de la salvación, pero no entra en ella. Es un mal grandísimo, y ese mal se evita con la parábola que nos acaba de decir nuestro Señor Jesucristo. Las maneras con que puede caer la palabra de Dios en los corazones. En primer lugar, dice nuestro Señor, aquella semilla que cae al borde del camino representa aquellos hombres que realmente están contra a Dios, le tienen aversión, están afuera del sembrado de nuestro Señor Jesucristo. Que esa semilla pisoteada, y viene el pájaro, representando al demonio, el pájaro de rapiña, y se lleva esa palabra de nuestro Señor. Ejemplo de ellos, los fariseos, que reconocieron a nuestro Señor Jesucristo, reconocieron su mesianidad, reconocieron que era el Salvador y lo crucificaron. Judas Iscariotes, otro, que tenía aversión a nuestro Señor y lo entregó, y fue el único que recibió una palabra condenatoria tan grande como decir: más le valdría no haber nacido. Palabra de nuestro Señor. Y otros tantos más en la historia de la humanidad, un Lutero, un Calvino, un Voltaire, hombres que realmente se han opuesto a Dios, que han renunciado totalmente a la gracia. Esos son los que representan la semilla caída al borde del camino. Dios nos libre de llegar cerca de ser algo así. Pero más común que esto, que si bien es terrible, por lo menos es raro, lo otro, la semilla que cae entre piedras, la semilla que cae entre espinas, es mucho más común, porque entra dentro de aquella comunidad de personas que reconocen al arca, saben que para salvarse hay que entrar allí, pero se esfuerzan poco y nada para estar ahí adentro. Esas dos semillas, la que cae en la piedra y la que cae entre los arbustos, entre los yuyos, entre las espinas, representan las almas que no llevan la vida sobrenatural con seriedad. ¿No? Almas que tienen una seriedad natural grandísima. Por ejemplo, son excelentes profesionales, una responsabilidad natural grandísima. Jamás abandonarán su profesión, jamás dejarán de cumplir su palabra en cuanto profesional, pero en cuanto católico
a la primera prueba dejan de rezar. Al primer problema dejan de venir a misa. Al primer problema ya se desaniman espiritualmente. Son personas sin raíces que se ahogan con las espinas. ¿Por qué? Porque precisamente no han formado en sí mismos una buena tierra. Entre los pecados mortales existe una diferencia, una división. Aquellos pecados mortales que se cometen por ignorancia o más bien rudeza. Aquellos que generalmente ocurre con la gente de campo, que sabe que está mal, pero por rudeza no acepta de corazón la palabra de nuestro Señor. Esa dureza de la piedra, que acepta la palabra de Dios, sabe que es la verdad, pero no tiene fuerzas, no tiene raíces. Así como el pecado mortal de fragilidad. Es aquel pecado mortal que nace de corazones duros, que no saben ablandarse delante de un crucifijo. En el momento sí, reciben la palabra de nuestro Señor con gozo. No quiero más pecar, pero dura muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque no llevan en serio la vida sobrenatural. También los pecados mortales, además del de ignorancia o rudeza, además de los pecados mortales movidos por la fragilidad, están aquellos que están cometidos por una frialdad hacia las cosas sobrenaturales, hacia Dios nuestro Señor, y también los pecados mortales por obsesión, que son aquellos que ya se cometen por odio a Dios, que ya hablamos que representan aquellos que caen al borde del camino. Pero los pecados mortales por frialdad generalmente nace en aquellos que durante mucho tiempo no han puesto atención en combatir el pecado y ya pecan como diciendo, no me importa mucho más. Están al borde de ponerse en oposición a Dios. No hacerse ateos, pero hacerse anti Dios. Y es un peligro grandísimo. Fíjense cómo la tibieza, el no llevar la vida sobrenatural de manera seria, puede llevarnos a una catástrofe sobrenatural. La dureza de nuestro corazón puede llevarnos a la condenación eterna y puede comenzar con una cosa pequeñita, con un orgullito de no reconocer que se ha equivocado, con un apego a las cosas naturales. Nos puede llevar, sí, a cosas más grandes. Así como nuestro Señor dice que el que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho, en cuanto a las cosas buenas, virtuosas. El que no es fiel contra lo poco puede llegar a ser infiel en lo mucho. El que no combate seriamente los pecados veniales está en peligro grandísimo de caer en el pecado mortal. Grandísimo. Pero el pecado venial afloja las defensas, hace bajar los escudos, bajar las armas. Y ahí viene el pájaro y trata de arrebatar la semilla de la palabra de Dios de nuestros corazones. Pero cuando la semilla cae en tierra buena, nace el árbol y da frutos, ahí es cuando la palabra de Dios ha tenido su camino normal. Que un alma llegue a la santidad y produzca frutos de santidad es algo normal dentro de la vida sobrenatural. Así como nadie se espanta de que una semilla cae en tierra y se transforme en un árbol, no es algo raro, es poco común, pero naturalmente hablando, dentro de la naturaleza de la gracia, no es algo anormal que esa gracia crezca y dé buenos frutos. Pero fíjense un detalle. Cuando un árbol crece y da frutos, esos frutos están pendientes entre la tierra y el cielo, pero el árbol está clavadito en la tierra. Eso tiene un simbolismo muy grande, porque acabamos de leer en la epístola de San Pablo, dígase de paso, que
La oración de la misa hace alusión al apóstol de las gentes, al doctor de las gentes, porque el domingo de Sexagésima en Roma se celebra en San Pablo extramuros. Por eso se hace una invocación de su auxilio. Pero nosotros, volviendo al asunto, nosotros acabamos de leer en la epístola todos los hechos que hace de San Pablo tan grande, que él mismo lo tiene que narrar, obligado por la ocasión, lo tiene que narrar, pero vemos un hombre sacrificadísimo, una vida de sacrificios por llevar la palabra de nuestro Señor a todos los lugares que Dios quiso, por medio de sacrificios grandísimos. Pueden releer la epístola para ver todo lo que tuvo que sacrificarse San Pablo. ¿Y cuál fue el premio de ese sacrificio? Ser arrebatado al cielo. Él dice que conocía un hombre hace 14 años, está hablando de él mismo, pero por modestia no se nombra, pero está hablando de él. Fíjense el premio de tanto sacrificio, de tanto trabajo, ser arrebatado del cielo y ver cosas que no es lícito al hombre decirlo. Solamente quien llegue allá arriba va a decirlo. Pero fíjense bien que al final de sus aventuras, él dice que Dios permitió un aguijón en su carne para que no se ensoberbeciera. Santo, grande santo, pero todavía estaba en la tierra y necesitaba la prueba. Así como el árbol que produce buenos frutos, y esos frutos están colgando entre el cielo y la tierra, pero la raíz está en la tierra. Nosotros, mientras duremos aquí en la tierra, vamos a pasar por adversidades, por más santos que seamos. Y si no somos santos, tanto más nos corresponde pasar por cosas adversas. Vemos en la historia de los santos repetirse una y otra vez la historia de San Pablo. Gente de una santidad grandísima, que pasó por una adversidad, por un dolor gigante también. Un San Juan de la Cruz, santísimo, encerrado en una cárcel, una cueva, mejor dicho, de 2x2, que tenía de luz solamente un huequito con el tamaño de la palma de la mano. Meses así, meses. Una Santa Teresa con todos los dolores que tuvo que padecer. Y los ejemplos de los dolores de los santos pueden multiplicarse. Podríamos estar acá hasta muy tarde hablando de todo lo que sufrieron los santos, siendo santos. Entonces nosotros, dentro del camino de la santidad, debemos quitar de nuestra cabeza esa idea romántica de que ser santo es solamente estar en buenas, negativamente. Los santos pasan por cruces y arideces grandísimas, pero antes, ¿qué hicieron? Pelearon el buen combate, se sacrificaron, trataron de quitar de su alma el aspecto de piedra dura, trataron de ablandar su corazón para que la semilla diera buenos frutos, trataron de quitar todos los yuyos del campo, todas las espinas, que son las cosas materiales, las cosas terrenas. Recuerden, todos los pecados, todos los vicios tienen un mismo efecto: desprendernos de lo celestial y prendernos a lo terreno. Y eso es lo que hicieron los santos con tantos sacrificios: desprenderse de lo terreno para unirse a lo celestial y así producir frutos, así alcanzar la verdadera felicidad, que no es otra que estar en gracia de Dios. La felicidad es un estado del alma. La felicidad es estar en gracia de Dios. Pero mientras estemos aquí en la tierra, va a haber adversidades, va a haber lucha, y tiene que haber, porque solamente consigue la corona el que haya peleado el buen combate. Vamos a pedir entonces a la Santísima Virgen María, que ayer conmemoramos su fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, que nos dé realmente la fortaleza, la gracia de transformar nuestra tierra árida, nuestra tierra pedregosa, en tierra buena, sacar todos los defectos, todas las malezas, todas las espinas de nuestra alma, para que pueda crecer el árbol de la santidad, y que ese árbol de la santidad sirva para producir frutos, los frutos del Espíritu Santo, que es donde se nota que un alma está más cerca del cielo que de la tierra.
Ave María Purísima. sin pecado concebido. Padre, el Hijo